Bienvenidos a Sector Privado COVID-19, en donde dialogamos con diferentes representativos de la industria sobre sus retos y logros durante la pandemia, obviamente, del COVID-19. Hoy vamos a conversar con dos damas que son conocidas en el mundo de las comunicaciones, por lo que vamos a tener aquí un gran conversatorio. Vamos a conversar con Iris Yolanda Cintrón y con Isamari Castrodat. Iris Yolanda Cintrón Báez es autora del libro Un espacio de reflexión y también creadora del blog De mi carpeta al corazón. Isamari Castrodat, quien también es de la casa, ambas son de la casa, es autora del libro Un propósito, historia de fe, bienestar y esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo creo que vamos a aprender mucho de ustedes sobre las publicaciones que ya hemos presentado, sobre todo en estos tiempos de emergencia salubrista, pero si nos vamos un poco más atrás, nos acordamos de lo que ocurrió con María y luego con los terremotos, sobre todo en el sur y suroeste de Puerto Rico, en donde precisamente estas publicaciones sirven de instrumento para uno poder trabajar con uno mismo y con aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. En el caso de Iris Yolanda Cintrón, hablo de tu libro. Pues Un espacio de reflexión es un compendio de poesía, de historias y de mensajes. Tiene la parte de introducción, como todo libro, ¿verdad? Tiene su prólogo. Tengo una parte muy especial para mí porque es un capítulo que no estaba contemplado, que precisamente es del COVID. Ahí ya lo estamos viendo en pantalla para que tengan una idea de la publicación, cómo es la publicación. Ahí yo hablo pues de mi experiencia personal, cómo inclusive se atrasó el libro, la redacción del libro, y creí pertinente de que ya que el libro era para reflexionar sobre diferentes temas que nos están afectando como humanidad, porque esto no se trata de Puerto Rico nada más, pues dije, caramba, creo pertinente que debo incluir un capítulo donde yo dé mi experiencia personal con esto de la pandemia. Tiene una breve autobiografía, un poco para que las personas, ¿verdad? Yo me considero una persona pues, común y corriente, que a veces pensamos que las historias de éxito de personas súper famosas son las que motivan. Todos tenemos historias de éxito, tenemos momentos donde fracasamos, ¿por qué no? ¿Verdad? En la vida eso es parte de lo importante, es qué tú haces con eso. Qué bueno que traía a colación ese tema, porque muchas personas dicen, ¿qué yo puedo decir de mí? Porque yo soy una persona, como dicen, uno escucha en la radio, en algunos medios, ciudadano de a pie, que yo no creo mucho en ese concepto, pero no, es cierto, todos tenemos algo importante en nuestra vida. Yo creo que todos podemos escribir sobre nuestras vidas. Todos, inclusive tú puedes pensar, lo que es pequeño para mí es grande para ti y viceversa, porque eso es normal. Y cada cual desde su marco de referencia trabaja sus situaciones, ¿verdad? A veces lo puede hacer de forma individual, pero hay veces que necesitamos ayuda profesional y eso también es válido y hay que hacerlo, porque hay un problema de salud mental bastante, ¿verdad? Serio a nivel, yo digo, de planeta Tierra, no nada más de aquí. Así que en ese sentido, estas historias tocan temática social, la adopción, los retos de la vejez, la empatía con el enfermo, los prejuicios, el discrimen, a través de cada historia y cada poema, la patria, el amor a la patria, vamos a ver eso. Y fíjate que es interesante porque personas me decían, ¿lo quieres lanzar en diciembre? Que de por sí son fechas que dicen que hay mucho gasto, aunque estábamos encerrados. Pero también estamos en pandemia. ¿2020 o de ahora 2021? 2020, okay. Diciembre 12 de 2020. No lo hagas, deténlo. Yo dije, no, esto tiene que salir cuando tiene que salir. Y yo creo que es el momento de que la gente aprendamos un poco eso, de que cuando tenemos un emprendimiento, y esa palabra para mí es importante. Fíjate que cuando hablamos de emprender, típicamente lo asociamos con los negocios, un punto de venta, un comercio, un producto, pero es que emprender es tú lanzar algo que desde un punto de vista puede ser financiero, puede ser un impacto cívico, cultural, un emprendimiento cultural, el mismo y algo blog, que cambie su vida y cambie la vida y la de de otras personas. Y esa es la pregunta que le quiero hacer a Isamari Castrodat, que es autora del libro Un propósito, historia de fe, bienestar y esperanza. No sé si tiene un propósito distinto o algo diferente o en qué se encuentran ambas publicaciones. Mira, hay mucha sincronía en las cosas que estás mencionando, porque ciertamente el libro también lo comencé a escribir antes de la pandemia y yo siempre digo que fue un llamado. Realmente yo tenía una vida en el mundo corporativo, llevaba sobre una década como ejecutiva en una empresa privada. Sin embargo, tuve una inquietud que seguía creciendo y me fue preparando para lo próximo sin yo saberlo. Por eso se llama un propósito. Yo creo firmemente que todo tiene un propósito, aún las cosas negativas. Y ciertamente empecé a trabajar en el proyecto para una época similar, previo a la pandemia, pero muy cercano a ella, en ese último trimestre del año 2020, y el libro llegó con la pandemia, a pesar de que no fue escrito para él, para ese periodo,
tengo que decirte que el propósito era ese, estaba preparando porque es un libro de esperanza, es un libro para la gente con necesidad. Bien mencionas que hay un problema de salud mental muy grande, y aunque yo no soy psicóloga, soy comunicadora, soy motivadora, y siempre refiero, ¿verdad? Porque creo que es bien importante quitar el estigma de la salud mental. Tenemos que buscar ayuda. Yo creo que si todos tuviéramos un médico de cabecera y una psicóloga, un psicólogo de cabecera, el mundo sería mucho más balanceado y equilibrado, ¿verdad? Y en esa línea, las historias que presento son historias de fe, ¿verdad? Porque parten desde mi experiencia espiritual, pero no es un libro religioso. Y es algo que yo creo que es importante aclarar, es un libro Qué bueno que de fe dice y eso, porque a veces esperanza. que la fe, pues la unimos a la palabra religión, ¿verdad? Claro. Como que una cosa de la mano con la otra. Dice que no es un libro... No necesariamente, es un religioso. libro de la perspectiva espiritual, que es diferente. Yo me considero una persona bien espiritual, y aunque sí he tenido, ¿verdad?, experiencias congregándome en la iglesia, pero es diferente. Es desde la armonía del ser y desde la búsqueda personal. Y eso es algo que, aunque yo creo en compartir, creo que es algo que tú trabajas de manera bien independiente y bien profunda, y basado en todas esas experiencias de vida. Como decían ambos al principio, no hay que tener una vida extraordinaria, hay que hacer de tu vida algo extraordinario. Entonces, y ahí está la diferencia. Hablemos un poco de la estructura de esos libros, los temas principales y cómo los van desarrollando ustedes, y cómo se encontraron ustedes mismas en lo que escribieron, y de lo que ustedes encontraron de ustedes mismas, cómo se puede utilizar de herramienta para otras personas, tanto para hombres o para una mujer, para un niño, para una Eso niña. es. Qué bueno que haces esa pregunta. Ahí la dejo para que ustedes conversen. Muy bien, Entonces, nos quedamos aquí un No, rato. exactamente. Fíjate, esa pregunta, y estoy segura que le tiene que haber pasado aquí a ella también. Yo me encontré en un par de historias llorando, donde yo estoy escribiendo y de repente entro tanto en esos personajes por la temática tan fuerte. Y por hay una de las historias que me toca mucho, obviamente, yo soy adoptada. Y mucha gente, de hecho, no lo sabía, y en el libro cuando lo leen es que se enteran y conocen un poco de muchas cosas que tuve que superar, ¿no? Desde la etapa temprana de vida, como uno dice, de la niñez. Y hay historias que tenía que detenerme, caminar y darme un espacio, porque me daba cuenta que hay una carga emocional que a veces es inevitable uno separarla como escritor, ¿verdad? Y yo me certifiqué como coach profesional, si supieras, motivada por este libro, por la gente. En la pandemia estudié y me certifiqué como coach profesional cuando comienzo a recibir el feedback de las personas. Porque una de las cosas que yo quise hacer también con este libro era expandir la experiencia del lector más allá del libro. Por eso hay 4 historias que tienen una nota final que dice que si tú quieres saber qué pasó con los personajes después del final que se presentó en el libro, tú me escribes y en formato PDF gratis yo te envío lo que pasó después, un poco, y yo le llamé a eso el después de esta historia, porque creemos en los finales felices y fueron felices para siempre. No es así, la vida no es así. Todos los días tú puedes tener un final feliz y un principio maravilloso. No es como que llegué aquí y ya se acabó. No, todos los días hay retos que enfrentar, así que fue emocionalmente, te confieso que hubo un par de historias, porque yo se lo dedico a mi papá. Y de verdad que se me hace como que rápido un taco, porque yo estoy aquí por él. Yo quería morirme, yo le pedí a Dios que me mandara la muerte por situaciones que explico aquí. Y de verdad que yo digo que ese no es el hombre que me dio la sangre para nacer a la vida, pero me dio la vida que no garantiza la sangre. Y de verdad que... Había un propósito para que él llegara a tu vida y para que tú de llegaras verdad, a la vida de él. De verdad que sí, Qué de verdad que hermoso. sí. Mira, me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque sí, yo también tuve que parar en ocasiones y llorar. Es un libro muy genuino, que es lo que sucede contigo también. Es un libro donde uno trata de... mostrarse con la honestidad y con las vivencias que uno ha tenido, con las virtudes y con los defectos. Hay un momento dado en que yo digo que lo más lindo que tiene el libro es que me muestra humana. Y todo el mundo se puede identificar porque todos hemos tenido momentos de debilidad, de baja autoestima. La gente me dice, tú con baja autoestima, pero si tú no te callas. O sea, es que el hablar mucho o el atreverse a hacer cosas no significa que uno sea una persona segura necesariamente. Exacto. Y también yo busqué ayuda en el momento necesario, y eso es bien importante. Y yo puedo hablar de eso desde mi experiencia. Y yo creo que la mayor capacitación que yo tuve al momento de escribir el libro no fueron mis estudios académicos, no fueron los consejos, todo eso fue muy valioso, pero fue la experiencia de vida que había tenido. Porque ¿cómo yo le puedo hablar a alguien de cómo superarse si yo no lo había hecho? Si yo no me había atrevido. ¿Cómo tú le podías hablar a alguien que tiene que superar un deseo de quitarse, ¿verdad? Por decirlo de algún modo, si no tuviste esa experiencia. es decir, Así que no es un eso libro toca. no es un libro que tú presentas o publicas por ganar.
un No, dinero. no. Hay otro De hecho, propósito. es utópico el que hace eso por ganar, pues quizás Oprah, ¿verdad? Pero Te lo digo yo, exacto. Esto es un proyecto de vida financiado por esta Sí. servidora sin casa editorial detrás de, con mucha humildad. Así que no es una tirada de miles de copias, pero tampoco me quejo de la recepción Claro. que ha tenido el mismo. De verdad que es una para nada. herramienta, mira lo que tú Claro dices, que sí. tiene una continuidad. En mi caso la experiencia fue igual. Es parte de una plataforma y el libro es una herramienta. Yo pienso que era un andamiaje completo, pero uno de los eslabones principales es el libro. Y de ahí abre, en mi caso, a una plataforma de temas de bienestar y calidad de vida, porque yo creo que todos necesitamos esperanza y es una manera de compartirla. Y yo creo que en tu caso es lo mismo, así que te abrió a una perspectiva bien novel que de otro modo a lo mejor no lo hubieses explorado. Así es. Tienes toda la razón. ¿Y cómo nació ese propósito de escribir, ese propósito de entrar en la escritura? En el caso de Isamari, que la conozco hace un tiempo, yo sé que ella siempre ha sido una seguidora de lo que son géneros literarios. Sí, sí, me gusta muchísimo. De hecho, un dato curioso, yo estaba haciendo mi maestría en creación literaria y estaba haciendo mi tesis, ya lo que me quedaba era bien poco para terminar, tenía todos mis estudios completados, había sido muy exitosa a nivel académico y tenía mi tesis que era una novela, pero estaba, la estructura es ficción, era todo en ficción y me gustaba mucho, leo muchísima ficción, pero a mitad de tesis, mi director de tesis estaba contrariado y me decía, pero deja de investigar, ponte a escribir, termínala, te queda bien poco. Y yo hacía pausas y me ponía a escribir lo que finalmente fue este libro. Y ahí yo sentí que mi llamado no era, o sea, yo soy excelente lectora de ficción y podría escribirla en un futuro, pero en este momento lo que yo necesitaba escribir era el libro que yo quería leer, el libro que yo necesitaba leer. Y ahí voy de nuevo a lo que decías, es una experiencia personal bien particular. Y yo decía, si esto me funciona a mí, yo quiero que le funcione a la gente que lo necesita. Así que dejé mi tesis, no terminé y publiqué un libro que no tiene que ver con ficción, pero que tiene que ver con el corazón, y para mí eso era más importante. Así Dentro es. de lo que es el COVID-19, cuando comenzó la pandemia en el mundo, pero pensando en Puerto Rico, todos sentimos miedo. Una lectura en ese momento a quien le haya llegado, tanto de un libro como del otro, ¿cómo ustedes creen que aportaron en la sanación, en el miedo, en el coraje de esas personas que algunos tenían que pensar en cuidarse, en cuidar a su familia, también a ellos, y a algunos hasta perdieron sus trabajos? Eso es así. Por lo menos yo en emails y mensajes que recibo en la página, Sin saber ustedes que venía la pandemia, ¿verdad? claro está, ellos me hablan, fíjate, de esa parte, de que hice algo que no pensé que iba a hacer en la pandemia, como estaba encerrado o encerrada, leer. Así que compré tu libro y te tengo que decir que me ha servido. Hubo 2 casos particulares, que es una señora que su hijo está preso y se identificó mucho con una de las historias y me dijo que le quería enviar a él un ejemplar. Y de verdad que, ¿verdad? Obviamente no puedo compartir los detalles, pero es tan maravilloso tú saber que lograste el objetivo, y con eso me doy por servida, de llegar al corazón de las personas con las historias, ¿verdad? Pero hubo otro bien particular que había vivido una experiencia de discrimen y me contacta porque su jefe tenía el libro por una persona que conocemos en común y se disculpó con él. Porque a raíz de una historia que está aquí, como que pudo entender que obraba mal con ese empleado. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow. Claro, esa retroalimentación que mencionas es bien importante, porque en mi caso fue parecido. Yo recibía mensajes de gente que no me imaginaba. Decía, tu libro me tocó con tal historia, porque igual tiene historias cada una personal, con un nombre, ¿verdad?, independiente. Y se puede leer de cualquier modo, que debe suceder como el tuyo, tú lees al frente, para atrás. Y cuando la gente te dice, esto me tocó por tal cosa, tú dices, Dios mío, pero qué profundo y qué maravilloso. En mi caso yo decía, Señor, lo que yo quiero es tocar una vida que necesite ayuda en este momento. Y qué maravilloso. Con una ¿verdad? sola que toques. Ya estamos felices. Eso es bien importante. Ahora hacemos una pausa y continuamos con esta conversación con Iris Cintrón y Isamari Castrodat. Esto es Sector Privado COVID-19, un encuentro entre 2 escritoras, comunicadoras. Ahí está.